Bienvenidas. Nuestro tema de hoy se llama Ayuda idónea en la cotidianidad. Es la segunda parte del estudio que ya hicimos el estudio pasado. Recordemos lo que hablamos en ese estudio. Empezamos leyendo Efesios 5, 15, 16, como un llamado importante para nuestra vida diaria. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Mencionamos algunos versículos de Proverbios 31 que nos hablan de la mujer sabia. Recomendación: vayan a la escritura y reflexionen sobre esta enseñanza. Hablamos también de principios importantes que nos ha dado nuestro Padre para conocer y entender nuestro rol como ayuda idónea en nuestros hogares. Y cómo esto empezó desde el principio en la creación. También utilizamos el libro de Primera de Pedro, recordando que el Señor nos muestra en el capítulo 2 los indicativos, o sea que lo que el Señor ya hizo por nosotras, para posteriormente ver en el inicio del capítulo 3 los imperativos, o sea que los mandamientos e instrucciones que el Señor espera que cumplamos. En nuestro estudio del versículo 1, en el capítulo 3 de Primera de Pedro, encontramos que tenemos un mandato del Señor y un propósito. ¿El mandato cuál era? Que debemos ser sujetas a nuestros maridos. ¿Y el propósito cuál era? Ganar a nuestros maridos para el Evangelio, sujetándonos y teniendo un comportamiento que muestre a Cristo. Hoy terminamos de estudiar los versículos que nos faltan, del versículo 2 al versículo 6. Buscando no solo entender lo que la Escritura nos dice, sino también mencionando ejemplos prácticos de situaciones que podemos encontrar en nuestra cotidianidad. Iniciemos. Vamos primero a leer nuevamente nuestros versículos completos. Vamos a Primera de Pedro 3, del versículo 1 al 6. Búsquenlo en su escritura. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Iniciemos recalcando nuevamente que el versículo 1 nos habla de ganar a nuestros esposos con nuestra conducta. Por lo tanto, de aquí en adelante, la Escritura nos va a mostrar cómo debe ser esa conducta. Y quiero hacer una aclaración importante. La salvación sigue siendo del Señor, sigue siendo por gracia. Pero estoy segura que el Señor, con este mandato, puede usarlo para impactar la vida de nuestros esposos y así salvarlos si es esa su voluntad. Sobre todo porque a un esposo inconverso, ¿quién más le puede predicar sino tú? Puedes predicarle el Evangelio de Cristo sin palabras, solamente con tu conducta. Vamos a desglosar esto por partes y vamos a ir estudiando cada uno de los versículos que acabamos de leer. Entonces iniciemos con nuestro versículo número 2. Dice el versículo: considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Veamos cómo el versículo 1 nos indica que con nuestra conducta podemos ganar a nuestros esposos. Y seguidamente en el versículo 2 nos da la instrucción de que esa conducta debe tener dos componentes, dos cosas. Debe ser casta y respetuosa. No irrespetuosa, sino irrespetuosa. Así que entendamos qué quieren decir esas dos palabras en este contexto. Entonces la primera palabra es casta. Dice, casta quiere decir puro, santo,
sagrado, purificado, reservado. Algo puro es algo que no tiene mezcla con otra cosa. Entonces, pensando en la escritura, si somos puras para el Señor, nuestra conducta solo debería tener los principios que nos da el Señor. Principios morales y principios de conducta que sean fieles a la escritura. Y además, esos principios, por supuesto, van a dar valor a nuestros esposos. Pensemos en algo sagrado o en algo santo. Podemos pensar en algo o en alguien que está consagrado. Y en este caso, ¿para quién? Para el Señor. ¿Y para quién más? Para su esposo. ¿Y para qué? Para darle solo la gloria a Dios. Recuerden que hay un versículo en la Biblia que nos dice que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria del Señor. Entonces pensemos en algunos ejemplos prácticos para identificar una mujer casta. Para mí esto se evidencia en su hablar, en su actuar y en su vestir. Veamos. Sobre el hablar, ejemplos. Entonces, las mujeres en general hablamos demasiado o tendemos a hablar demasiado y a veces somos ligeras al hablar. Dice la escritura en Proverbios 10:19 en la Nueva Traducción Viviente. Hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente y mantén la boca cerrada. Piensen en esto. ¿Cuántas veces nuestros esposos han llegado a casa contándonos algo que les sucedió o alguna decisión que tomaron y somos tan ligeras que ni siquiera los dejamos terminar de hablar y ya los estamos cuestionando? O pensemos en esto otro. Cuando nos juntamos con nuestras amigas, familia o otras mujeres cercanas y empezamos a quejarnos de todo lo mal que hace nuestro esposo. ¿Y es que acaso olvidamos que nosotras también hacemos muchas cosas mal? Y que esto, hablar de ellos, no edifica a nuestros esposos, sino que más bien los destruye. No nos enganchemos en estas situaciones. A veces es mejor pasar por callada y que poco opina que por ligera. No olvidemos que Proverbios 17:28 en la Nueva Traducción Viviente nos dice: hasta los necios pasan por sabios si permanecen callados. Parecen inteligentes cuando mantienen la boca cerrada. Pensemos en ejemplos de nuestro actuar. Siendo nosotras las administradoras de casa, las que deben edificar el hogar, dice Proverbios 14:1, y si no trabajamos fuera del hogar, sino que estamos dedicadas al hogar, al llegar nuestro esposo a casa, ¿encuentra alimentos preparados, niños arreglados, casa ordenada o cosas así que sean del hogar? ¿O ellos deben llegar a casa a hacer sus propias cosas porque yo no soy la sirvienta de nadie? Esos son pensamientos que nos han sembrado en esta cultura actual. A veces atendemos mejor a los hijos, al cualquier otro invitado que venga, mucho mejor que al esposo. Aclaro, no estoy diciendo que nosotras somos esclavas de nuestros esposos. Pienso que todo está en la actitud y en los acuerdos que se puedan hacer en cada situación particular. O sea, aquí estamos hablando de generalidades. Cada caso es diferente. También podemos pensar en aquellas mujeres que, por ejemplo, yo trabajo y estoy en este momento en mi casa. ¿Cuáles serían los acuerdos que debería hacer con mi esposo para que él sienta que yo lo atiendo, que es importante, que en mi actuar yo me preocupo porque él esté bien? O aquellas mujeres que salen a trabajar, ¿cómo puedo acordar yo con mi esposo para que él sienta que a pesar de que yo estoy fuera de casa trabajando y ayudando, también llego y me preocupo porque mi hogar esté bien? Y entre los dos hacemos que funcione. Otro, cuando tenemos una discusión con nuestro esposo, ¿cuánto tiempo tardamos en perdonar y restaurar? ¿O dejamos que el sol se ponga sobre nuestro enojo, como dice Efesios 4? Listo, pensemos en ejemplos de nuestro vestir. Al elegir la ropa, las joyas, el peinado, aún el maquillaje, ¿estamos pensando en glorificar a Dios con esto? No lo que está de moda. Muchas veces las mujeres nos arreglamos porque algo está de moda. Yo he visto mujeres que no tienen un muy buen cuerpo colocándose pantalones descaderados y blusas cortas porque está de moda. ¿Realmente eso se me ve bien a mí? Son cosas que debemos analizar, y realmente verme así también le da la gloria a Dios.
También pensamos en cómo se sienten nuestros esposos respecto a lo que nosotras vamos a usar. Una blusa muy escotada, una falda muy corta. Un esposo piadoso no va a querer que su esposa se exhiba y que hombres en la calle quieran verla y la vean con ojos que no son los correctos. En eso debemos pensar. Les aseguro que mientras no pierdan de vista o mientras no perdamos de vista que todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Dios y no para nuestra propia gloria, siempre buscaremos que la pureza y la santidad de Dios se reflejen en nosotras. Vamos a nuestra siguiente palabra y es respetuosa. ¿Qué quiere decir respetuosa? Reverencia, respeto y honra. ¿Y saben algo? Esta conducta nace de reconocer que Dios le dio a nuestro esposo la autoridad de ser cabeza. A veces ni siquiera eso que es el principio lo reconocemos o lo aceptamos. Efesios 5:33 dice: por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Y escuchamos constantemente a los esposos quejándose que no son respetados en su hogar. Hace poco me vi nuevamente la película de A Prueba de Fuego y me llamaba la atención que en medio de todo el conflicto la queja del esposo era una queja constante porque la esposa no lo respetaba. Él era un bombero, líder, y él decía: en todas partes me respetan por lo que yo hago, en el trabajo me respetan, en la calle la gente me admira, pero llego a mi casa y mi mujer no me respeta. Y es que está en la esencia de nuestros esposos esa necesidad de respeto. Ellos entienden el amor diferente a nosotras. Dios los diseñó diferentes. Si les das caricias, abrazos, si les dices todo el tiempo que los amas, pero no los respeta, tu hombre no se va a sentir amado. ¿Por qué? Porque para ellos, por el diseño que Dios les dio, el respeto es fundamental. Veamos algunos ejemplos prácticos que nos muestran esa conducta respetuosa. Usualmente, cuando los hijos están pequeños, tenemos sumo cuidado sobre lo que ellos escuchan de su padre. Y aun cuando se quejan por algo, los reprendemos porque no están respetando a su padre. Bueno, eso es lo que normalmente sucede. En algunos hogares, tristemente, hoy ya no sucede. Sin embargo, cuando ellos ya son adultos, cometemos el grave problema de avalar sus quejas. Y no estoy diciendo que tenemos que tapar el sol con un dedo. Si algo no anda bien, debemos decirlo, pero sin olvidar el respeto. Recordemos que somos una sola carne con ellos y hablar mal de ellos equivale a hablar mal de nosotras mismas. Como les mencioné ahorita, hace poco me vi la película Prueba de Fuego y una de las escenas que más me impactó y llamó mi atención fue una conversación que el protagonista, el bombero que les decía ahorita, tuvo con su padre. Precisamente él se estaba quejando de su mamá. Decía le decía a su padre cómo ella lo irritaba, lo cansaba, lo aburría, cómo lo trataba como un niño y que ella siempre lo quería arreglar y se le sentía como ese desespero, ¿no? Como ese enojo. Y el padre le respondió esto: hijo, si buscas a la madre perfecta, temo que no existe. Pero es una buena mujer, pero ella es una buena mujer y la amo ahora más que nunca. ¿No has visto un cambio en ella desde hace 2 años? Y el hijo le respondió: sí, te trata mejor, pero también has aguantado mucho por años. Y sabiamente el padre volvió y le contestó: al igual que ella. Es un padre que está consciente que no solo los pecados de su esposa son los que deben salir, sino él mismo, porque él también tiene pecado. Precisamente los dos pecamos, tanto esposo como esposa, y eso debemos mostrárselo a los hijos y debemos buscar que, a pesar de las diferencias y de que hayan choques entre ellos, debemos conservar ese respeto. Eso no se puede perder en ningún momento. Y nosotras, como esposas, debemos salvaguardar la vida de nuestros esposos, aún de nuestros propios hijos. Segundo ejemplo, en el respeto también podemos mencionar nuestra forma de hablar. Como lo decía ahora rato, ¿qué estamos contando de ellos a otros? ¿Estamos hablando mentiras?
justificándonos o exponiendo sus debilidades? ¿Qué pensarían ustedes si su esposo estuviera hablando con alguien de las debilidades de ustedes y ustedes las escucharan? Creo que para nosotras sería maluco, armaríamos el despelote, nos enojaríamos. No es bueno, no es sano. Las debilidades de ellos debemos llevarlas al Señor, igual que ellos deberían hacer con nosotras. Porque hacer todas estas cosas que acabo de mencionar, pues no muestran un respeto. Listo, sigamos a los versículos 3 y 4. Vamos a leerlos. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. No se interesen tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno, que es tan precioso a los ojos de Dios. Pregunta: ¿cuál es la belleza que alimenta una conducta casta y respetuosa? Lo encontramos precisamente en estos dos versículos que acabamos de leer. Una cosa va de la mano con la otra. En el versículo 2 nos indica cómo debe ser nuestra conducta, pero los dos versículos que acabamos de leer encierran la estrategia para lograrlo. El Señor nos está indicando en estos versículos que el adorno más espectacular que podemos tener, y además que es de gran estima para Él, es nuestro interior, y no las joyas o los arreglos ostentosos o extravagantes que nos podamos hacer. Porque nuestro cuerpo exterior se va deteriorando día tras día. Dice 2 Corintios 4:16. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Qué dice el interior? Que se renueva de día en día. Entonces vuelvo y les pregunto, ¿cuánto tiempo le estamos dedicando a nuestra alma, a nuestra mujer interior, y cuánto tiempo al arreglo externo? El arreglo externo, ¿qué cosas pueden estar ahí? Los alimentos cuando queremos que cuidarnos y todas esas cosas, no sé qué. Ejercicio, maquillaje, ropa, peluquería, uñas, etc. Como mujeres, a veces no tenemos problema en pasar unas 3 horas en la peluquería mientras nos arreglan el cabello. Pero tan solo pasar 1 hora en la escritura se nos vuelve una carga. Entonces, ahí está la estrategia. Dedicar mayor tiempo al interno que al externo. Ojo, y no quiero que me malinterpreten. En ningún momento las estoy invitando a descuidar lo externo. Una mujer descuidada, sucia y harapienta, seguro hará salir corriendo a cualquier hombre. ¿Y cómo se dedica más tiempo al interior? Permaneciendo en la escritura y en la oración. Lo que nos lleva finalmente a permanecer ¿en quién? En Cristo. Y esto finalmente traerá como una consecuencia inevitable un espíritu afable y apacible, que se refleja en nosotras y que además es incorruptible. ¿Por qué? Porque viene del perfecto Cristo, no de nosotras, no de lo que nosotras podamos hacer o lograr. Y asimismo, esto hará que al cuidar nuestra alma, vamos a cuidar nuestra belleza física. Finalmente va a ser una consecuencia de hacerlo. ¿Por qué? Porque lo hacemos para Cristo. Si estamos reflejando a Cristo, nos queremos ver bien en nuestro exterior y también para nuestros esposos. Bueno, y que obviamente con esto que queremos, de alguna manera, o no, ¿qué queremos? Que todo aquel que nos vea a Cristo reflejado en nosotras. Que sea evidente, que sea inevitable evidenciar que tenemos una dependencia de Cristo total, que se ve reflejada en nuestro comportamiento. Porque finalmente solo Cristo, únicamente Cristo, escuchen muy bien esto, puede proveernos del poder y el gozo para sujetarnos a nuestros maridos, a la manera de Dios.
Listo, estudiemos entonces estas dos palabras que acabo de mencionar, afable y apacible. Una persona afable es una persona que tiene un carácter humilde, gentil y suave. Una persona apacible es una persona tranquila, que no reacciona con alboroto y que es pacífica. Y por supuesto, estas características son las que hacen que nos podamos sujetar. Pero si lo ven, no son naturales. Esto que yo acabo de mencionar no es natural en ninguna mujer. Bueno, habrán algunas que tengan un carácter así muy suave y apacible, pero en términos generales no es natural para nosotras las mujeres que nuestro carácter sea así. Tenemos que construir ese carácter en la intimidad con Cristo. O sea, no hay otra manera. Cristo es el único que puede hacer que nosotras hagamos esto. Y aquí podemos decir que una mujer soltera que conoce a Cristo tiene la gran oportunidad de construir esto antes de llegar a su matrimonio, porque al construir su relación con Cristo, ser edificada, ser santificada y transformada por Él, al llegar a su matrimonio, las cosas van a ser a otro precio. Y nosotras, mujeres casadas, debemos construirlo mientras caminamos al interior de nuestro matrimonio, con todos los retos que esto conlleva. Veamos entonces algunos ejemplos prácticos de una mujer con estas dos características que acabo de mencionar. Tu esposo llega de trabajar y te cuenta una mega idea que se le ocurrió, pero bastante loca, para hacer que su empresa se proyecte para cumplir ciertos logros que él quiere hace mucho rato, que se cumplan. ¿Cuál es tu reacción? ¿Le caes encima? O por el contrario, con un espíritu afable y apacible, lo escuchas hasta que termine. No importa qué tan descabellada te parezca la idea que está diciendo. Y mientras lo escuchas, oras al Padre pidiéndole sabiduría para saber si puede ser un buen proyecto, ¿por qué no? O si por el contrario, y Él te da la oportunidad de mostrarle algunos puntos importantes para que Él tal vez los tenga en cuenta si Él no los está viendo. Y por supuesto lo hacemos con humildad, porque a veces nosotras vemos cosas que ellos no ven y perdemos la humildad. Y la humildad es una de las mayores características que tiene una hija de Dios que tiene comunión con Cristo. O simplemente, tal vez en ese momento no vemos que sea beneficioso hablar y es mejor guardar silencio. Y corremos posteriormente a la intimidad con Cristo para que sea Él quien le muestre a nuestros esposos que no es una buena idea, o finalmente te muestra a ti y a mí que sí es una buena idea y que las equivocadas éramos nosotras. O sea, cualquiera de las dos cosas puede suceder. Lo importante aquí es cómo estamos abordando las situaciones y no es que lo hagamos por fuera, es que lo hagamos desde nuestro interior, porque el cambio viene de Cristo, como lo dije ahorita. Otro ejemplo, tu esposo llega devastado por un error que cometió en su trabajo, que tuvo una gran consecuencia, lo despidieron. Y viene cargado, preocupado por todos los compromisos y todo lo que puede impactar a esto. Y nuevamente te pregunto, ¿cuál es tu reacción? ¿O cuál sería tu reacción? ¿Le caes encima? Porque no lo hizo bien, porque siempre se equivoca, porque piensas que debió hacer lo que tú estás pensando en este momento o en ese momento que él debía hacer mientras lo escuchas, o porque era lo más conveniente que él debió hacer según tu criterio o lo que tú piensas, o por el contrario, como su ayuda idónea, lo alientas, lo apoyas, aun cuando sabes las grandes consecuencias que esto traerá, porque no podemos desconocer que es así. Y haces esto no porque confíes en que Él lo resolverá. Tengan esto en cuenta. Tú haces esto no porque confíes en que Él lo resolverá, sino porque confías en que Cristo lo resolverá. Simplemente también puedes mantenerte en silencio y sentarte a su lado, abrazarlo en señal de respaldo. Listo, llegamos al final. Vamos a leer nuestros versículos 5 y 6. Porque así también se ataviaban
en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. La Nueva Traducción Viviente dice, por ejemplo, Sara obedecía a su esposo Abraham y lo llamaba Señor. Ustedes son sus hijas cuando hacen lo correcto sin temor a lo que sus esposos puedan hacer. El pasaje finaliza mostrándonos que esto no empezó ni aquí ni ahora, ni siquiera empezó en Primera de Pedro. Desde siempre el Señor diseñó a nuestros esposos como cabeza y a nosotras como su ayuda. Somos un equipo si lo hacemos a la manera en que Dios lo diseñó. Y en estos versículos nos comparten un ejemplo, el ejemplo de Sara con Abraham y cómo ella se sujetaba a su esposo, porque su esperanza no estaba en él, sino en su Dios, en el Dios en el que ella había creído. Chicas, esto no será fácil, necesitamos mucha oración, pero podemos lograrlo porque aquel que nos salvó es el mismo que nos da el poder para lograrlo, porque va con nosotras siempre. Por último, ¿cómo se vería una mujer contraria a todo lo que hemos hablado hoy? Veamos. Orgullosa, mal geniada, no es amable, es áspera, por todo forma alboroto, se desespera o se impacienta con facilidad. La Escritura lo dice así, en Proverbios 9:13, voy a leérselos nuevamente en la Nueva Traducción Viviente. La mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. ¿Saben qué es simple? Es básica, o sea, no piensa, simplemente actúa y se deja llevar por sus emociones. Y también en Proverbios 21:19, Nueva Traducción Viviente nuevamente. Mejor es morar en tierra desierta que con mujer rencillosa e iracunda. Una casi última pregunta para ustedes. ¿Te importa lo que Dios piense de ti? Este tipo de mujer para el mundo no vale nada. Es una boba. La mujer que hemos descrito hoy. Pero para el Señor tú eres su hija. Y lo honras cuando persigues, sigues y usas sus principios para vivir. Finalmente, después de todo esto, se cumple el propósito del versículo 1 que estudiamos, que estudiamos la vez pasada. Cuando el tiempo pase, tu esposo va a ver cómo vives y no tendrá otra cosa más que preguntarte. Yo no entiendo cómo me tratas con amor, con respeto, y yo todo el tiempo hago. Pongan ahí en esa línea en blanco lo que quieran o lo que les pasa, porque cada una tiene situaciones diferentes. Y justo ahí es el momento de hablar, como dice Primera de Pedro 3:15. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. Es el momento de hablar. Pero solamente el Señor nos muestra cuál es ese momento. Entonces, tu comportamiento le está mostrando la gloria del Evangelio en tu vida a tu esposo y aún a tus hijos. O por el contrario, le estás dando a él más razones, muchas más razones para no creer. ¿Y qué tal si cerramos este estudio? Nos quedamos con una tarea de examinarnos, cada una, como he venido mencionando, cada una tiene situaciones diferentes, matrimonios más largos, más cortos, con muchos más años, con pocos años. Cuando estemos solas con el Señor, ese es el mejor momento, y por supuesto orando para que el Espíritu Santo, ese Espíritu de verdad, nos lleve a toda verdad, y no a que queramos oír lo que nosotras siempre nos hemos dicho, sino que queramos oír la verdad que el Señor nos quiere mostrar y preguntarnos, ¿tengo una conducta casta y respetuosa? ¿Estoy ganando a mi esposo con mi comportamiento sin palabras? ¿Tengo un carácter humilde, gentil, pacífico en mi hogar?
Miren, Cristo puede hacer de nosotras mejores mujeres cada día, porque Él lo prometió, que la obra que comenzó en nosotras la perfeccionará hasta la venida de Cristo o hasta su venida. Para cerrar, llévense esto. Nosotras somos demasiado valiosas ante los ojos de Dios. Y antes que hacer algo por nuestros esposos, lo está haciendo por nosotras. Con todo esto nos está santificando, nos está llevando a reflejar cada día más al Cristo que confesamos seguir. Y si quieren ir un poco más allá, o si queremos ir un poco más allá, todo esto lo podemos aplicar con cualquier persona. Obviamente no lo de la sujeción, sino lo del comportamiento, lo de nuestra conducta, con cualquier persona, con nuestros hijos, con nuestros padres, vecinos, jefes, suegros, porque finalmente lo que estamos reflejando es la obra de Dios sobre nuestro carácter. Y seguramente muchos de ustedes estarán pensando a lo largo de todo el estudio o en este momento que sus luchas son demasiado grandes, que tienen un esposo que realmente las exaspera, las cansa, las aburre. Pero miren, no se queden ahí, cojan todas esas cargas, cojan todas esas luchas, cojan todas esas inconformidades y llévenlas al Señor. Lleven sus luchas al trono de la gracia, en clamor, en súplica a nuestro Padre, y Él se va a encargar. Y crean por fe que Él se va a encargar, porque a veces lo hacemos, pero queremos como que nos levantemos de esa oración y ya todo haya cambiado y ya tengamos respuesta. Pero no funciona así. Puede pasar, pero también puede pasar que pase mucho tiempo para que eso ocurra, para que las cosas cambien. Hoy hablé con una mujer que conocimos el año pasado en una convención de mujeres, y ella en esa convención le regaló una boleta de alguien que no pudo asistir a otra mujer que tenía la intención de ir, pero ya se habían acabado las boletas. Y me contaba que en todo este proceso de la pandemia, el esposo de ella le dio COVID y falleció. Pero me contaba con muchísima alegría que él había recibido el Señor antes de irse. Entonces yo no sé cuándo, yo no sé cómo, pero sé que si el Señor tiene a nosotros, a nuestros esposos para salvación, Él va a hacer el cambio. Puede ser en su lecho de muerte, puede ser en el transcurso de nuestra vida, puede ser mañana mismo. ¿Qué hay imposible para el Señor? Nada imposible para el Señor. Así que les voy a decir algo, y con esto termino. Si sus esposos no cambian con todo esto, les aseguro que ustedes sí van a cambiar. Ustedes y yo sí vamos a cambiar. Vamos a orar.